sugiere que todos los frutos secos son buenos para la salud. Aunque son alimentos muy nutritivos, no siempre son la mejor opción para todas las personas. Los quienes padecen enfermedad renal o tienen la creatinina elevada, algunos frutos secos pueden requerir un consumo más cuidadoso debido a su contenido de potasio, fósforo o sodio, especialmente si son productos procesados. En este video conoce 3 frutos secos que ciertas personas con problemas renales deben consumir con precaución. Porque pueden representar un riesgo en algunos casos cuáles son las alternativas más seguras para proteger la función de los riñones. Por cuidar sus riñones no significa eliminar alimentos saludables, sino aprender cuándo consumirlos de acuerdo con la evidencia científica. Los frutos secos suelen considerarse uno de los alimentos más saludables dentro de una alimentación equilibrada. Almendras, nueces, pistachos, os anacardos y avellanas aportan grasas insaturadas, proteínas vegetales, fibra, vitaminas y minerales que pueden beneficiar la salud cardiovascular cuando se consumen en cantidades moderadas. Sin embargo, cuando se habla de la salud de los riñones, es importante comprender que no todas las personas tienen las mismas necesidades nutricionales. Para quienes tienen una función renal normal, los frutos secos pueden formar parte de una dieta saludable sin representar un riesgo para los riñones. De hecho, diversos estudios los asocian con un patrón de alimentación beneficioso para el corazón. La salud cardiovascular está estrictamente relacionada con la salud renal. La situación cambia cuando existe enfermedad renal crónica, especialmente en etapas avanzadas. En estos casos, los riñones pueden tener dificultades para eliminar ciertos minerales como el potasio o el fósforo. Algunos frutos secos contienen cantidades importantes de estos nutrientes, por lo que su consumo puede necesitar ajustes individuales según los resultados de los análisis y las indicaciones del médico o del nutricionista. También es importante diferenciar los frutos secos naturales de los productos procesados. Muchas veces comerciales contienen grandes cantidades de sal, azúcares y aditivos o recubrimientos sabrosos que aumentan el contenido de sodio. Un consumo elevado de sodio favorece la hipertensión arterial, uno de los principales factores que pueden acelerar el deterioro de la función renal. Por eso, afirmar que los frutos secos dañan los riñones sería una simplificación incorrecta. Lo verdaderamente importante es considerar el estado de salud de cada persona, la cantidad consumida y la forma en que estos alimentos se integran dentro de una alimentación equilibrada. Elegir frutos secos naturales. Controla las porciones y seguir las recomendaciones médicas cuando existe enfermedad renal permite aprovechar sus beneficios nutricionales sin poner en riesgo la salud de los riñones. Cuando una persona padece enfermedad renal, uno de los aspectos más importantes de la alimentación es controlar la cantidad de minerales que los riñones deben eliminar. Entre ellos destacan el potasio y el fósforo. Algunos frutos secos contienen cantidades elevadas de estos nutrientes, por lo que, aunque son saludables para la mayoría de las personas, quienes presentan enfermedad renal avanzada, pueden necesitar consumirlos con mayor precaución y siempre siguiendo las indicaciones de su médico o nutricionista. Uno de los primeros ejemplos son las almendras. Se trata de un alimento muy nutritivo, rico en grasas saludables, fibra, vitamina y proteínas vegetales. Sin embargo, también aportan una cantidad considerable de fósforo y potasio. En personas con una función renal reducida, un consumo excesivo podrá dificultar el control de estos minerales cuando los riñones ya no pueden eliminarlos de forma eficiente. Los pistachos representan otro caso similar. Son una excelente fruta de proteínas, fibra y antioxidantes, pero también contienen niveles importantes de potasio. Para quienes tienen riñones sanos, esto no suele representar un problema. En cambio, las personas con enfermedad renal avanzada pueden necesitar limitar las porciones para evitar una acumulación excesiva de potasio en la sangre. Los anacardos también requieren cierta atención. Además de aportar grasas insaturadas y minerales beneficiosos, contienen fósforo y potasio,
en cantidades que pueden requerir ajustes individuales en pacientes con enfermedad renal creatinina. La necesidad de restringirlos depende del grado de afectación de los riñones y los resultados de los análisis de laboratorio. Es importante recordar que estos frutos secos no son perjudiciales por sí mismos. Para la mayoría de las personas forman parte de una alimentación saludable y equilibrada. El problema aparece únicamente cuando la función renal está comprometida y el organismo pierde capacidad para regular determinados minerales. Por ello, las decisiones sobre qué frutos secos consumir y frecuentar deben basarse siempre en una evaluación médica personalizada o no en recomendaciones generales que se apliquen por regular a todas las personas. Muchas personas incorporan frutos secos a su alimentación porque saben que son ricos en grasas saludables, fibra y proteínas vegetales. Sin embargo, incluso un alimento saludable puede dejar de serlo cuando se consume de forma inadecuada. En el caso de la salud renal, los errores más frecuentes no suelen estar relacionados con los frutos secos en sí, sino con la cantidad o la forma de preparación y el contexto general de la alimentación. Uno de los errores más comunes es consumir porciones demasiado grandes. Los frutos secos son alimentos muy concentrados en energía y minerales. Comer varios puñados al día puede aportar cantidades elevadas de potasio y fósforo, algo que puede representar un problema para las personas con enfermedad renal avanzada. Una porción moderada suele ser suficiente para la mayoría de las personas con función renal normal. Otro error frecuente es elegir frutos secos tostados y con sal. Muchas variedades comerciales contienen grandes cantidades de sodio para mejorar su suavidad y prolongar su conservación. Un consumo elevado de sodio favorece el aumento de la presión arterial. Uno de los principales factores que contribuyen al deterioro progresivo de la función renal. Siempre que sea posible, es preferible optar por versiones naturales y sin sal añadida. También es un error pensar que todos los frutos secos son iguales. Cada uno presenta un perfil nutricional diferente, con cantidades variables de grasas saludables, proteínas, potasio y fósforo. Por esta razón, las personas con enfermedad renal no deben seguir recomendaciones generales sin consultar previamente con un profesional de la salud. Finalmente, muchas personas centran toda su atención en los frutos secos y olvidan que la salud de los riñones depende del conjunto de los hábitos diarios. Mantener una alimentación equilibrada, controla la presión arterial y la glucosa. Realizar actividad física regularmente y acudir a controles médicos periódicos tienen un impacto mucho mayor sobre la función renal que un solo alimento. Si consumidos con moderación y dentro de una dieta adecuada, los frutos secos pueden seguir formando parte de un estilo de vida saludable para la mayoría de las personas. Los frutos secos pueden seguir formando parte de una alimentación saludable incluso cuando el objetivo es cuidar los riñones, siempre que se consumen de forma adecuada y se respeten las necesidades individuales. La clave no está en eliminarlos por completo, sino en aprender a elegir las variedades más apropiadas, controlar las porciones y mantener un estilo de vida que favorezca la función renal a largo plazo. Una de las primeras recomendaciones es preferir frutos secos naturales, sin sal ni azúcares añadidos. Las versiones comerciales abrasadas suelen contener grandes cantidades de sodio. Un mineral que puede elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de daño renal cuando se consume en exceso durante largos periodos. Leer las etiquetas nutricionales es un hábito sencillo que ayuda a tomar mejores decisiones. También es importante controlar la cantidad. Aunque los frutos secos aportan grasas saludables, fibra y proteínas vegetales, son alimentos con una alta densidad energética. Una porción moderada suele ser suficiente para obtener sus beneficios sin exceder el consumo de calorías o minerales. En personas con enfermedad renal, el tamaño de la porción debe adaptarse siempre a las recomendaciones del equipo médico. Otro aspecto fundamental es acompañar a los frutos secos con una alimentación equilibrada. Consumir abundantes verduras o frutas adecuadas para cada condición de salud,
cereales integrales y proteínas de buena calidad contribuyen a mantener un mejor equilibrio nutricional. Es ningún alimento, por saludable que sí puede sustituir la importancia de una dieta variada. Además, controla la presión arterial. Mantener la glucosa dentro de los velos recomendados. Os realizar actividad física con regularidad y evitar el tabaco siguen siendo medidas esenciales para proteger los riñones. Estos hábitos tienen impacto mucho mayor sobre la función renal que eliminar un solo alimento de la dieta. Finalmente, las personas con enfermedad renal nunca deben realizar cambios importantes en su alimentación sin consulta a su médico o nutricionista. Un plan nutricional personalizado permite aprovechar los beneficios de muchos alimentos, incluidos algunos frutos secos, mientras protege la función de los riñones y se reduce el riesgo de complicaciones a largo plazo.